Daniela Blandón ya está lista en el estudio. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosa. Daniela, vamos a abrir este espacio hablando de lo que está sucediendo en Turquía, en esta cumbre de la OTAN, donde en medio de muchos temas políticos o de hecho vinculado con todo el tema político bélico, sobresale un anuncio económico. Así es, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en esta cumbre de la OTAN y desde allí anunció que rompía el memorando de entendimiento con Irán, lo que de inmediato reactivó el conflicto entonces en Medio Oriente, con las consecuencias que eso tiene para los precios del petróleo, que ya veremos. Pero además volvió a emprender contra España, que es el socio de la OTAN que menos destina en defensa como porcentaje de su PIB. Estamos hablando de mucho menos del 2%, cuando el objetivo es por lo menos llegar a ese nivel y a un 5% en 2035 para todos los miembros. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer negocios con ellos. Son un pésimo socio en la OTAN. No participan, no pagan. No quiere tener nada que ver con España. Por favor, corten todo el comercio con España, incluidas las visitas, ¿de acuerdo? No tenemos nada que ver. Ya verán cómo vuelven corriendo. Sí, volverán corriendo. Las reacciones, Rosa, nos hicieron esperar en las calles de este país europeo. Veamos. Él nada más que ve que damos muy poco dinero, pero ponemos los soldados, en todos los sitios está España. Pues hombre, entiendo que al que venda productos en España, al que sea un distribuidor de productos, le afectará, porque la gente mucho de las ventas, creo que vino y más y aceite se iba a Estados Unidos. Con lo cual, al final, bueno, pues todo lo que nuestro querido presidente, entre comillas, hace, repercute en la ciudadanía. Creo que España tiene que mantenerse fuerte. Creo que al final este señor está haciendo un flaco favor a la geopolítica internacional y creo que el país tiene que seguir siempre su hoja de ruta, independientemente de lo que él, bueno, pues quiera que nosotros hagamos, ¿no? Tenemos que dejar esta servidumbre de Estados Unidos y que nosotros seamos los que tomemos nuestras propias decisiones y que tomemos las riendas de nuestro futuro. Bueno, precisamente escuchábamos reacciones de ciudadanos, pero cuéntanos qué ha dicho el gobierno de España, en qué consiste para ellos esta disputa con Estados Unidos. Rosa, la oficina del primer ministro español considera la declaración de Trump como lo de siempre y en general romper relaciones comerciales no es tan fácil. Washington y Madrid mantienen desde hace meses una relación bastante tensa porque el gobierno de Pedro Sánchez rechaza explícitamente las exigencias de incrementar ese gasto militar. También se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice su espacio aéreo o bases en su territorio para la guerra contra Irán. Pero la relación política contrasta con la relación económica. Estados Unidos le exportó a España en 2025 más de 26.000 millones de dólares, como vemos acá, y las importaciones, de hecho, es uno de los pocos países con los que mantiene superávit comercial porque las importaciones son menores, 21.000 millones de dólares. Esto para 2025. La Unión Americana le vende a este país europeo principalmente petróleo, gas y vacunas, entre otros farmacéuticos, y recibe principalmente productos como pinturas, transformadores eléctricos o los mismos medicamentos, pero si nos vamos a otros productos también, como decía esta persona en Madrid, el vino o el aceite de oliva, que también son bien importantes para la canasta familiar en Estados Unidos. Y que siempre son la primera diana de las amenazas arancelarias. Exactamente. Daniela, hablemos ahora de otra cumbre que tiene que ver con el futuro de la inteligencia artificial. Es una cumbre que se ha estado llevando a cabo durante toda esta semana en Ginebra y en la que Naciones Unidas, que la organizó, ha reconocido que esta tecnología crece a un ritmo mucho mayor al que se desarrolla su regulación. Y uno de los temas clave esta vez es la niñez, cómo protegerla frente a los riesgos inherentes a la inteligencia artificial. Para abordarlo se lanzó una coalición de 18 países. Bueno, es muy emocionante porque en esta primera reunión, es historia, ¿no?, de Naciones Unidas sobre inteligencia artificial, hemos conseguido construir una coalición a favor de defender los derechos de los niños en la inteligencia artificial. Hoy hemos visto en la sala que muchos más se van a adherir, son 17 países muy importantes y sobre todo hemos visto la ilusión, la ambición y las ganas que hay de avanzar en la protección de los menores. Bien, Daniela, pues volvemos un poco a lo que nos prometías, que nos explicarías más adelante, un poco cómo se mueven los indicadores ante pues todas las noticias que hemos recibido hoy.
enfocados, desde luego que sí, en los precios del petróleo, que repuntan a máximos de 2 semanas después de que el presidente estadounidense reviviera este conflicto con Irán, reavivando a su vez los temores de interrupciones en el suministro de petróleo en Medio Oriente. Recordemos que entre menos oferta, con la misma demanda, pues los precios tienden a subir. El barril cotiza muy por encima de los $70. Antes de la guerra estaban por debajo de ese nivel y ya habían vuelto también a esos precios hasta que, pues, bueno, surge este anuncio. Daniela, pues seguiremos sin lugar a dudas qué pasa en Medio Oriente. Cerramos con una cifra del día bien curiosa. Bien particular, mire, 53 millones de huevos, 3,3 millones de dólares. Dele control G a esta información y ya le digo por qué esta es la cifra del día. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 17 estados llegaron a acuerdos con 3 importantes productores de huevos esta semana para resolver las acusaciones de que estas empresas conspiraron ilegalmente durante años para aumentar los precios. La explicación es la siguiente: el huevo llegó a valores históricos el año pasado en Estados Unidos y las investigaciones apuntan a que estas empresas Coleman Foods, Versova y Hickman's Egg Ranch cerraron un pacto secreto para inflar artificialmente las cotizaciones entre junio del 2022 y marzo del 2025. Ninguna de estas empresas admitió haber cometido irregularidades. Pero ellas dicen, para resolver estas demandas, entonces acordamos pagar en conjunto estos 3,3 millones de dólares que se van a distribuir entre los estados y además el pago en especie, 53 millones de huevos que serán donados a bancos de alimentos y a organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, Daniela, siempre es curioso pagar si no tienes la responsabilidad de nada. Exactamente. Y pagas con tu producto. Muchas gracias por esta y todas las informaciones. Un día más aquí en La Economía de France 24. Claro que sí, aquí estaremos mañana. Breve pausa, enseguida regresamos.